Y cómo eso también es el punto de decir, vamos a dejar la guerra. O sea, esto es una historia que no la podemos resolver nosotros y que podemos ver la forma nosotras hoy en día en presente de vincularnos y de tener una relación. Antes de empezar, si quieres conocer más contenido analizado de la tercera temporada de Mi otra yo de Netflix, suscríbete y dale like al vídeo. Hoy vamos a hablar de Ada en la tercera temporada de Mi otra yo de Netflix, pero para poder hablar de Ada tendríamos que saber dónde dejamos a Ada en la segunda temporada y qué hemos visto en esa transformación en este personaje tan importante. En la segunda temporada se queda sin trabajo en un centro hospitalario donde estaba debido a que ella tenía una opinión o empezaba a tener una mirada distinta sobre la enfermedad, que no únicamente había un factor causal que la produjera. Y esto mueve todos los cimientos de su vida profesional. Por otro lado, Sepsi aún está enferma y Leila se encuentra súper desbordada con la segunda maternidad y las circunstancias económicas que está viviendo. Y a todo esto le llega un notición que le aceptan para ir a trabajar. Y entonces ahí es donde empieza esta tercera temporada, Ada volviendo después de esos 2 años que ha estado en este lugar. ¿Y qué lugar es? Este lugar es Sitges, ha venido aquí a Cataluña, ha estado trabajando y estudiando, formándose en un instituto. Pero lo interesante es que la directora de este centro ve que lo que realmente necesita, aparte de estudiar y de trabajar, es hacer trabajo personal, lo que haríamos en cualquier instituto. Bueno, y ahí es donde comienza Ada, que vuelve después de esos 2 años de formación. Lo que se intuye a lo largo de la tercera temporada es que ha estudiado y se ha formado en trauma, en terapia, en acompañamiento, y eso le ha dado nuevas herramientas y viene con un propósito muy claro 2 años después, abrir su propia clínica integrativa. Ella tiene la idea, ¿no?, de unir todos los aprendizajes, de unir a otros profesionales y tiene que comenzar como todos. De una idea surge un proyecto, pero llega también sin pareja. Sí, ha pasado 2 años aquí y no ha encontrado a su Alejandro y sube al avión y probablemente ya nos muestra que hay un encuentro casual que puede dar su fruto más adelante. Y ahí es donde conoce a Osgur, que Osgur es el personaje nuevo de esta tercera temporada, que va a llenar el corazón de Ada y que además lo va a hacer desde un lugar distinto, porque ella es distinta, pero también es distinta la forma en la que se conocen, ese amor más maduro que se construye en la escucha, salir de ese formato de dependencia que habitualmente Ada ha tenido con las parejas anteriores, de buscar que no la abandonaran. Y seguramente vemos durante esta tercera temporada cómo le surgen los automatismos ya aún y a pesar de que ha hecho trabajo, pues la vida le hace propuestas y ella se enfada, se retira, se aísla, corta la palabra, como muchas otras veces ha hecho porque ha sido un aprendizaje programante en su vida. Esto ocurrió también con su padre. Sí, me parece yo creo que lo más interesante de esta relación de pareja, o donde yo creo que todos nos podemos sentir identificados o identificadas en algún momento, es ese punto donde todavía hay cosas que me reactivan de mis historias anteriores, ¿no? Y, por ejemplo, traería una escena muy importante que es cuando Osgur, que es profesor en la universidad, como antropólogo, invita a Ada a participar con una charla donde pueden unir las miradas acerca de cómo enfermamos, qué nos sucede, qué produce esos cambios, y ahí a ella se le reactivan todas las alarmas, todas las alertas, cuando escucha que Osgur tiene una vida, un pasado. Y entonces creo que esto es algo que nos sucede también cuando hemos vivido experiencias difíciles previas con la pareja, cuando, por ejemplo, si tomamos a Ada, ¿no?, que ha vivido anteriormente infidelidades, ha vivido abandono, ha vivido no ser elegida en muchas ocasiones, cuando eso se le activa en la escucha de algo que podría ser, ya son todas las alarmas de decir, aquí no quiero estar. Entonces,
seguimos siendo humanos aunque nos hayamos trabajado, y creo que eso también es muy interesante de lo que Ebran con su guión quería trasladar a través de Ada, que por más que nos trabajemos, nos siguen pasando cosas que siguen activando. Pasan cosas y la vida te propone cómo lo puedes mirar. Lo puedes mirar desde la víctima, lo puedes mirar desde un adulto que acepta la realidad. Y aquí vemos a una hada que va haciendo esa transformación poquito a poco y también gracias al encuentro y desencuentro que tiene con sus amigas, a la comunicación con las amigas donde van haciendo la reflexión sobre lo que les ocurre a cada una en sus vidas y con sus parejas. Y ahí Ada tiene un punto de ver que no todo está tan ennegrecido, sino que tiene recursos también dentro. Y creo que quien le ayuda a ver, sobre todo en esta temporada, esos recursos internos no es ni Sevgi, ni Leila, ni Osgur, sino su hermana Denise. Denise. Y este es otro de los grandes descubrimientos que este nombre sí que lo hemos ido siguiendo de alguna forma a través de la primera y la segunda temporada, porque se iba revelando la historia familiar de Ada, que viene de un padre ausente en muchas épocas, con una familia que se descubre secretamente cuando ya ha fallecido el padre. Y la madre. Y la madre, exacto. Y esto representa tengo una hermana y también tengo una idea de lo que significa tener una hermana en esas condiciones. Pero yo creo que si alguien le ha permitido a Ada reconstruir la herida, la de abandono, la de sentirse excluida, la de sentir que necesita un lugar, precisamente es ese vínculo. Sí, en la relación con la hermana, y eso es lo bonito, en las relaciones con hermanos aprendemos cómo funcionar en el mundo con todo lo colateral, con nuestra pareja, nuestros amigos, compañeros. Y Ada descubre eso a través de Denise, que a pesar de todas las historias confusas que podéis ver en relación a Denise, sí que tiene puntos de oro, pepitas que son como llamadas de atención a la realidad y a ver que cada una ha sufrido y que en algún momento tienen que abandonar ese lugar para poder construir otra historia. A mí ahí me llevas directamente a la escena donde Ada le reclama que se haya metido en el matrimonio entre Erdem y Leila, y cómo esa escena saca todo aquel dolor, aquella rabia que no tiene que ver solo con ese momento, sino con la historia de su familia y de la familia de Denise, y cómo eso también es el punto de decir, vamos a dejar la guerra. O sea, esto es una historia que no la podemos resolver nosotros y que podemos ver la forma nosotras hoy en día en presente de vincularnos y de tener una relación. Creo que esa es la parte que más me emociona de este personaje que entra, y cómo eso le permite a Ada saber que puede cuidar y puede sentirse cuidada en otro tipo de vínculos. Y ahí llega la reflexión sobre qué hacer con Osgur, si darle o no esa oportunidad. Sí, sí, puede obtener confianza interna para poder ir a una relación de pareja sintiendo que puede confiar en el otro y dar esa oportunidad es un trabajo enorme en la vida de Ada y de cualquier persona que tenga que estar en ese lugar, de sentir, sí, apuesto por esto, si después funciona bien. Si la cosa no va bien o no continúa, pues ya veremos qué hay, pero la oportunidad darla para experimentarla, si no nos quedaríamos todos los días en casa y no haríamos nada. Y ahí quien ayuda y quien acompaña en esta tercera temporada es un personaje, ya no tenemos a Zaman, que Zaman además ha decidido reencontrarse con su hijo, pasar tiempo y dejar ese espacio que tenía sin vínculo y recuperarlo, reconquistarlo. Aparece un nuevo personaje. Y es Carla, una terapeuta, me imagino médica, psicoterapeuta, psicóloga, del ámbito del acompañamiento en el dolor, en el trauma, que tiene una manera muy especial porque lo que genera con ella es un vínculo
sostiene el dolor y le acompaña a que mediante preguntas, momentos de observación, entender la historia y el significado que le da a Ada a su historia, le puede hacer revertir todo eso que está tan enquistado en su vida y que la sostiene con su exigencia, su perfeccionismo, su manera de dirigir la vida suya y de los demás, y la manipulación que hacía en las relaciones, o muchísimas cosas que podemos ver siempre que nos encontramos con un personaje que guarda el dolor. Y es interesante porque muchas personas nos podemos sentir identificadas con ese tipo de dolor que muestra Ada, pero también nos puede dar luz la forma en que Carla la acompaña y sostiene a Ada en todo el proceso para decir, hay una forma de poder salir de este dolor. A mí me encanta la constelación que hacen individual, Mm. donde aparece todo lo que es la rabia y la tristeza y el lugar que le dan en este espacio. Y por otro lado, lo que me encanta es ver a Ada constelar. O sea, porque en esta tercera temporada la hemos podido ver materializando el trabajo desde muchos ámbitos. No solo es la constelación como herramienta principal, que no lo es, y por fin se le da el lugar que merece dentro de un acompañamiento. Es decir, no es lo que mueve la estructura de una persona, sino es la relación y la vemos trabajando con el cuerpo, trabajando con trauma, trabajando y acompañando a una persona que necesita una mirada diferente a través de una constelación. Entonces vemos cómo trae a través de este recorrido de toda su vida profesional y de los 2 últimos años una nueva forma de estar en ese vínculo terapéutico. Sea, Ada directamente cambia su formateado para pasar a ser realmente alguien con un alma dispuesta a escuchar el dolor del otro, y tal como dices, lo vemos con diferentes herramientas. Puede descodificar una alergia, puede observar unos dibujos en donde se observa un abuso, o tiene la capacidad de conectar con la mirada profunda a través del otro, con una escucha atenta. O sea, demuestra cómo ha adquirido herramientas que le dan mucha firmeza y seguridad a la hora de trabajar. Y la vemos haciendo unos trabajos preciosos en esta temporada. Sí, descubrirla como terapeuta y ocupar ese lugar como terapeuta y no solo con esa idea de transformar el vínculo, sino de crear esa clínica y de buscar profesionales que ocupen otros ámbitos, otros espacios de forma complementaria. Creo que es un mensaje universal en realidad. Está diciendo mucho más de lo que ahora mismo podemos ver a través de la serie. Es que nos te está diciendo hay formas de unir todos los ámbitos de intervención si sabemos cuál es nuestro límite, si sabemos hasta dónde podemos llegar, si sabemos hacerlo de una forma adecuada, si nos formamos para ello, si lo pasamos por el cuerpo. Es que nos está dando todas las pistas de cómo tiene que ser esa construcción. Sí, cómo adquirir la actitud terapéutica y cómo internamente gestionar todo lo que le ocurre a través de ese trabajo personal maravilloso que realiza durante ese tiempo, y que luego le va a permitir tener una mirada neutra sobre todo lo que está pasando en esa relación y la importancia del vínculo. Y quiero añadir algo porque si alguien busca en esta tercera temporada magia, no la va a encontrar. Y es que salimos por fin de la idea de que constelar es algo mágico. Y ver eso también es principio de realidad, esto es lo que hay, es un trabajo mucho más profundo, no se trata de un movimiento o de una conexión con un ancestro, se trata de algo más, mucho más elaborado. Bueno, con esto acaba una temporada con una gran pérdida, con un dolor muy profundo y para alguien que ha venido después de 2 años de transformación, que conoce a su pareja, que crea su proyecto, que está presente otra vez en la vida de sus amigas, ese evento quizás es el más doloroso y más difícil de gestionar. Y te lo dejo a ti para que lo... Sí, es un momento durísimo para todos porque, bueno, Sepsi muere después de todo lo que ha conseguido, pero yo creo que muere con un nivel de conciencia que es mayúsculo,
y eso les permite a todos poder despedirse y seguir estando en contacto con esa parte de Sepsi que cada uno sostiene dentro suyo. Eso es nutritivo. Nadie ha dicho que tenemos que vivir un día o 1000 años, y cuando un proyecto de vida, como en este caso, ha finalizado, nos deja la decisión de qué tenemos que hacer con ello. Y aquí Ada, bueno, en un principio sufre muchísimo porque no ha podido cambiar una parte de la historia que no estaba en sus manos, porque nada tiene que ver con algo que pasa, pero creo que ahí está lo importante de esta situación, que a veces podemos hacer cosas para modificar lo que nos está ocurriendo, pero que otras veces la vida nos sacude y no podemos contradecirla, que lo que podemos hacer es fluir con lo que hay, creciendo con las oportunidades que nos quedan, que en este caso nos queda todo el resto, aunque Sepsi no esté. Y es la frase, ¿no?, que dice Ada, que después de la muerte hay amor. Y ¿Qué eso queda después de la muerte? Queda amor. Y eso es súper interesante porque quizás nosotros no podemos captar totalmente al 100% ese mensaje, porque los nombres en turco o en Turquía sí. tienen un significado, y Sepsi es amor. El significado de Sepsi es amor. Esto es una cosa muy bonita, que todos, lo que tú acabas de decir, todos los nombres que se utilizan en Turquía representan algo, son una definición exacta, y Sebci, como tú dices, es amor. Bueno, algo que a nosotros nos hace especial ilusión es que hay un libro, no sé si se ve mucho. No, pero si lo buscan, lo van a encontrar. Es esta imagen, está cuando Ada está haciendo el trabajo con Carla, está haciendo su constelación a nivel personal, donde trabaja la ira, el enfado, y el libro está a un costadito, porque Ada lo ha leído, ha trabajado con él, algo que me hace muchísima ilusión que pase las fronteras de un estante de biblioteca. Y precisamente es el arte de escuchar al cuerpo, que es un poco lo que muestra también esta tercera temporada. Cómo aprendemos, ¿no?, a escuchar lo que nos pasa, a no pedirle al otro que se haga cargo, a cuando se activa una herida, qué puedo hacer con ello, pedir ayuda, por ejemplo. Y lo interesante de ese acompañamiento que podemos ver. Bueno, tercera temporada de Ada, el spoiler ya final es... Que tiene una familia, que ahora tiene un hijo, que se ha reunido con su hermana y ha completado su familia de origen, incluso la ha completado en un genograma. Sí, tenemos también el genograma donde ya todos tienen su nombre y su lugar. Y un orden. Exacto. Bueno, si te ha gustado el análisis que hemos hecho de la tercera temporada de Mi otra yo, del personaje de Ada, y quieres conocer otros análisis de otros personajes o de otras historias de esta última temporada, y no solo última, sino ya se acaba la serie con esta temporada, te invitamos a darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y también dejarnos en comentarios alguna pregunta o alguna reflexión que te hayas llevado gracias a Ada en esta última temporada y temporada final.